Comenzamos con tu presentación, después hago el tema del día de hoy y listo. No es más, muchachos. Entonces, cuando estés lista, Diana, me avisas. Perfecto, ya se ve la presentación. ¿Me escuchan? ¿Profe, me escuchan? Sí, te escuchamos, Diana. Un poquito entrecortado, pero ahí vamos. Ok, ok, profe, vale. Entonces, Pues el artículo me correspondía a mí hablar sobre los efectos del ciclismo versus del entrenamiento pues, de correr en sprint y la capacidad de la resistencia en patinaje de velocidad en línea. Bueno, pues en el resumen nos habla de que pues se estudiaron 16 atletas, 8 hombres y 8 mujeres, lo cual ellos se hicieron aleatoriamente, se clasificaron aleatoriamente en dos grupos, aleatoriamente, bueno, al azar. Más o menos entre 18, desde los 8 años hasta los 24, pero son atletas de élite. Eh, ¿Qué más les puedo decir de esta? Bueno, procedo acá. En los dos grupos se trabajaron, un grupo trabajó sesiones específicas, dos sesiones por semana en carrera de cinta rodante, que sería esta, y o si no, el otro grupo es en ciclismo en ergómetro, ¿sí? Eh, Además, hicieron tres sesiones de más específicas. No, eso sí, pues técnica, biometría, parque, como, bueno, entre otros. Todo eso nos sumaban 8 semanas de entrenamiento para cada grupo. ¿Qué se buscaba? En el entrenamiento, pues, no se entrenaba como tal o no se era tan específico la intensidad, pero la resistencia sí. Eh, grupo pues que trajo más que todo pues en lo específico el sprint de 300 metros, ¿sí? En algunas sesiones de entrenamiento se entrenó en 30 segundos de ciclismo o 200 metros corriendo en alta intensidad, pero pues este no fue tan específico como tal, pero sí se trabajó. Todo se era para buscar los valores de acumulación de lactato sanguíneo y de la glucosa. Perdón. Bueno, entonces,
debido pues al trabajo de las sesiones de entrenamiento y todo, pues entonces se obtuvieron los resultados de que el VO2 máximo siempre aumentaba como tal. Los intervalos que se trabajaron, o sea, se trabajó, se estaba sacando los niveles de VO2 máximo, ¿sí? Fue con intervalos de 1 minuto durante 10 minutos, pues para poder sacar los resultados como tal, los cuales estos dieron unos resultados metabólicos, en los cuales indican una recuperación más rápida después de los esfuerzos de alta intensidad. En la parte de alta intensidad, donde se dieron malos resultados positivos. Los valores de acumulación del lactato sanguíneo y de la glucosa se dieron en una disminución. Hablamos de una introducción. En la introducción, pues, se trabajó, se unieron la parte del ciclismo con el patinaje, ya que son unos deportes de resistencia, y ya que el patinaje maneja unos circuitos de pista y de carrera, ¿sí? Entonces, pues, debido a esto, se trabaja mucho la resistencia como tal. Esto abarca también la velocidad y la potencia. Por tal motivo, pues, se trabajaron con los ergómetros y, pues, como lo decía, con estos dos instrumentos. Bueno, en los métodos también, pues, se habla de, hubo dos grupos, como yo lo dije, en este especificado en correr y en el otro en el ciclismo, ¿sí? Pues están diferenciados. Obviamente cada grupo con ocho integrantes. Bueno, ¿cómo lo explico acá? Acá está diferenciado en hombres y mujeres. Bueno, los métodos que se trabajaron, un 86 en hombres y un 1.82 en hombres. Eso en la parte de ciclismo, o sea, en el recomiendo. Y en el trabajo del troteo de la plataforma como tal, los hombres trabajan 1.67 en la tendencia de trabajo y las mujeres en 1.67. ¿Sí? Estos fueron los, los kilogramos de, pues, más o menos abarcados en cada grupo. Antes de iniciar como tal, pues tenían 77.5 kilogramos, de una gran disminución, al lado los hombres 77 y las mujeres 75, ¿sí? Y en el run, trote, perdón, 55.9 o 58.1 las mujeres. Pues vemos de que en el ciclismo, pues, las mujeres son como menos en el sentido de peso, pero en el trote sí las mujeres son como un poquito más pesadas, ¿sí? O sea, es el sentido contrario. Que manden, pues, esas son las características de los atletas como tal, en que, como tal, de las personas que se evaluaron. ¿Qué más les puedo decir de esto? Bueno, acá en los métodos, estos son los métodos, también se les pidió a los atletas que 3 días antes de la prueba vinieran, pues, totalmente hidratados, que tuvieran mucha hidratación, abstenerse del licor, de la cafeína y de ejercicios excesivos. Esas eran las condiciones para poder trabajar. Los resultados. Los resultados, el ergómetro como tal, en ciclismo y en trote y running, pues se trabajan unas 16 sesiones como tal. Las 8 sesiones restantes se trabajaron en técnica, pliometría y parkour, como yo lo expliqué anteriormente. El total de horas, pues 24 horas en ciclismo, 21 en trote, 12 en técnica, pliometría y parkour.
¿Qué más? ¿Qué más? Que es el porcentaje, pero el porcentaje absoluto de, no sé explicar bien cómo tal, no sé si esta es la parte máxima de, Esa es la frecuencia no, cardíaca. ok, es que es como yo la conozco como ese, como tal, frecuencia cardíaca, ese sí, perdón. Entonces, esa es la frecuencia cardíaca máxima de cada grupo como tal. Esta tabla está generalizada. ¿Por qué? Porque en los resultados se habló en general de hombres y mujeres porque en el género no hubo variación, no hago entender, o sea, no hubo como esa significancia, sino como tal en los grupos. Debido a la aleatoria de los participantes, eh, por eso mismo están revueltos entre femenino y masculino. Acá hablamos de la tabla del pretest, o sea, antes del test encontramos estos punticos como tal, que son los de la línea gruesita, punto negro, ¿sí? Esta es la concentración como tal del trabajo y del minuto. Entonces, pues si lo vemos está un poco más alto en el pretest del ciclismo. En el pretest de trote como tal, vemos la línea que está un poco más abajo, ¿sí? Y en el post-test, después entonces ya los encontramos más, o sea, estamos como en orden, como tal. Pues son los efectos como específicos de la acumulación de lactato de glucón como tal, en específico en el stream. Y ese es el otro grupo como tal que se trabajó, ¿sí? Entonces acá está diferenciado en los dos grupos como tal, en minutos. Y pues pues ya, esa es mi presentación, entonces no sé si me haría falta algo. Pues los deportistas que se evaluaron son de élite, son de categoría de élite, y pues no sé qué más explicarle, pues. Pero los resultados fueron positivos en ambos, eh, más que todo en los niveles de glucógeno de máximo como tal, y como lo explicaba acá, no sé qué más pueda, o que me haga falta, pues. Tenía el micrófono apagado. A ver, bien, Diana, bien. No, Para eso entonces nos hace falta algo. Pues es que acá en el trabajo, pues como tal en el artículo, habla también sobre los participantes, pero pues es casi lo mismo. Yo lo resumí en el mismo procedimiento como tal, perdón, en el mismo método. Entonces, por eso, pues, es esta parte. El objetivo fue determinar las diferencias cuantitativas del ejercicio en específico en la capacidad de sprint en patinadores de velocidad. Pero pues desde todo esto abarcó en el aumento como tal del VO2 pues en la disminución de la acumulación de los valores del lactato y de la glucosa. Pero como tal, pues no me sale nada más en el artículo propio. listo, muy bien. Eh, sí, digamos que la intención del artículo, el objetivo que tú planteabas, bueno, era observar esas mm, relaciones
bueno, comparar los efectos de la carrera o de la marcha como modalidad de entrenamiento y también el ciclismo sobre el sprint y la capacidad de resistencia, ambas, en, en patinadores, ¿sí? Entonces, lo que observaron al final ellos, en esos 16 atletas, fue una mejora a nivel del lactato sanguíneo y de la glucosa en sangre. Si tienen alguna referencia, acordarse que las concentraciones de lactato en sangre dadas a partir de los milimoles son una medida que nos habla sobre un poco el nivel de fatiga post-entrenamiento y también aspectos relacionados con el entrenamiento, ¿no? Muchas veces con el sobreentrenamiento. Y la glucosa en sangre o la concentración de glucosa en sangre un poco tiene que ver con los procesos energéticos que se llevan a cabo dentro del organismo, ¿no? Entonces, aquí hicieron una comparación y observaron si había mejoras significativas o no en un grupo de patinadores, si entrenaban de una forma o entrenaban de la otra, ¿sí? Al final, ¿qué pudieron concluir ellos? Que había una relación muy estrecha entre la capacidad aeróbica y el rendimiento eh, de la carrera en los patinadores. Sin embargo, no había como eh, especificidad entre los programas de entrenamiento de resistencia con las rutinas de entrenamiento normales o específicas que hacen los patinadores por las características aeróbicas, ¿sí? Sin embargo, sí hubo efectos positivos de estos tipos de entrenamiento en la mejora de las capacidades tanto de la resistencia como de la explosividad, en este caso del sprint. Eh, es muy importante este tipo de resultados porque es una innovación, ¿no? Y promueve información importante sobre los diseños y sobre la categorización o la característica que pueden tener los entrenamientos a futuro, ¿no? Que netamente, como se evidencia en todos los deportes, hay entrenamientos que no son específicos del deporte, ¿no? Hay algunas leyes que dicen que uno debe trabajar en especificidad, pero existen otro tipo de herramientas a nivel de entrenamiento que nos permiten mejorar muchas capacidades y no necesariamente practicando o haciendo énfasis en entrenamientos específicos del deporte, valga la redundancia allí. Entonces, muy bueno el análisis. Sí había una imagen allí que hubiese sido interesante que la mostraras, que era la gráfica de correlación que existía entre el VO2 máximo y los 300 metros en sprint, ¿no? Que era la evaluación que ellos hacían después del entrenamiento. ¿Listo? Entonces, después de haber realizado el entrenamiento, había una correlación un poco fuerte, casi el 0,71 entre esas dos variables, ¿no? Entonces, esto lo que nos denota es, independientemente del tipo de deporte, en este caso en el patinaje, el ciclismo y el running son dos tipos de entrenamiento que pueden favorecer a la mejora de estas dos capacidades. Y desde el punto de vista técnico, pliométrico y del parkour, digamos que eran otros, o los agregaron dentro de las sesiones, pues para que hubiese un poquito más de especificidad, ¿no? Pero la pliometría y el parkour para evidenciar qué mejoras había en relación a la potencia, ¿vale? Pero muy bien, muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, terminamos nuestro ciclo Otra de... cosa Sí, dime. pues también sería, era como también complementar, porque sucede de que se estaba hablando la clase pasada sobre que pues que tiene que ver el entrenamiento del ciclismo con el patinaje, y pues yo creo que esa pregunta pues también se resuelve con este artículo, pues porque pues se trabaja mucho la resistencia y la velocidad
ya que se trabaja mucho en circuitos y pues es un trabajo muy, muy explosivo pues en el tren inferior pues, para los entrenadores, para nosotros como deportistas también. ¿Ustedes harían algún entrenamiento de parkour? Independientemente del deporte que practiquen, ¿lo harían? Yo creo que sí. Sería chévere, ¿no? Parte sí. En parte, y Es muy sería bueno, una pues buena... aparte de este trabajo, perdón. Sí, dime. No, pues que aparte de que trabaja la fuerza o la potencia como tal en el tren inferior, pues ese parkour como tal también da como la confianza, ¿no? O sea, de pronto hablo por las caídas o algo en el patinaje, pues eso también nos da mucho la confianza como tal del cuerpo de un niño, ¿no? En el aspecto corporal. Probablemente, ¿no? Qué bueno sería poder eh, diseñar o aplicar la herramienta del parkour dentro de nuestros entrenamientos, ¿no? O algún tipo de sesión relacionada con los multisaltos, que tiene que ver mucho con la pliometría, pero desde un punto de vista más recreativo, ¿no? Entonces, ahí hay muchas ideas, eh, lo que nos compartieron también Brandon la semana pasada y Rafael, muchas ideas para nuestros entrenamientos, ¿no? Lo que comentaba Brandon, parte lo voy a charlar hoy en la sesión para que observemos las ventajas, ¿no? De poder, desde el punto de vista pedagógico, usar el mayor tipo de herramientas posibles para la creación y diseños de herramientas didácticas para las distintas sesiones, independientemente del deporte que sea, ¿no? Entonces, muchas gracias, Diana, por la presentación. No, gracias a usted, profe. Bueno, al igual que lo he hecho en las otras asignaturas, comentarles que ya vamos en la semana 10. Próxima clase tendremos examen. Entonces, pues va a estar súper sencillo, ¿no? Vamos a tratar de hacer un repasito acá desde las últimas clases. Y abordamos la del día de hoy, ¿no? Entonces, hemos venido hablando hablamos un poco sobre las características fisiológicas, desde las distintas pruebas que existen a nivel del patinaje, y tomamos esas mismas pruebas para hacer una caracterización, ¿no? Dependiendo de la prueba, normalmente se habla del patinaje como un deporte de resistencia en general. Sin embargo, dependiendo de la prueba va a cambiar mucho, ¿no? Hablamos de que es un deporte de tipo cíclico, de tiempo y marca, en donde se busca romper el tiempo, ¿no? Que hay unos factores de rendimiento en donde las condiciones técnicas y físicas y tácticas son un poco más las apremiantes a nivel de rendimiento deportivo, ¿no? Y alto rendimiento. Tocamos aspectos como los sistemas energéticos participantes. Hicimos aquí una comparación entre cuáles son el porcentaje de participación dependiendo de la duración, y según la prueba, pues pudimos determinar aquí con un ejemplo qué tipo de eh, características tiene cada una de las pruebas, ¿no? A nivel desde el VO2 máximo pudimos constatar desde la literatura que los patinadores tienen un VO2 máximo a comparación con la población general excelente.
Hablamos un poco sobre los músculos participantes en cada una de las fases, eh, cuáles son esos músculos principales y también el tipo de contracción que realizan. Hablamos un poco sobre la composición corporal y las diferencias que existen entre patinadores de larga distancia y de corta distancia. Y pudimos determinar que hay una combinación entre la ectomorfia y la mesomorfia en cuanto al tipo de composición o el tipo de cuerpo de los patinadores, los niveles de composición corporal. Y se dejó una tarea. Después charlamos un poco sobre los factores de riesgo en el patinaje. Hablamos de que existen factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos. Desde el punto de vista intrínseco, la edad, el género. Desde el punto de vista extrínseco, lo que tiene que ver con la velocidad. Bueno, esto es más que todo desde el punto de vista intrínseco, ¿no? Desde el punto de vista extrínseco, el no uso de protección, mal estado de elementos, mal ajuste de esos mismos elementos. Hablamos de diferentes mecanismos de lesión a partir de las caídas, los tipos frecuentes de lesiones, los que más se presentan, la localización, dependiendo del porcentaje. Hablamos sobre unas medidas de prevención y bueno, vamos hoy a abordar el patinaje como estrategia pedagógica o herramienta pedagógica para, para el uso de, del aprendizaje, ¿no? Como ayuda dentro del aprendizaje. Brandon nos comentaba hace 8 días en la presentación que él hizo sobre su artículo, en donde ellos hablaban de que existe una mejora significativa en aspectos como el balance y el equilibrio y otras capacidades cuando los chicos, cuando se les enseñaba a patinar, ¿no? Y también hablaba un poco sobre la estrategia o el insertar o que el patinaje haga parte desde el punto de vista curricular, tanto dentro de las sesiones de educación física como en la práctica deportiva, o la irradiación de, de un componente mmm, que puede ser importante o innovador dentro de las distintas clases eh, o sesiones de entrenamiento. Entonces, voy a leerles un poco desde una revisión que realicé varios autores y poderles eh, impartir un poquito sobre lo que se ha mencionado en relación a esto y del por qué el patinaje como estrategia pedagógica podría ser tanto innovadora, pero importante o piensa clave dentro de las distintas o dentro de esa fase desde el punto de vista del desarrollo, una herramienta importante en el aprendizaje. Entonces, vamos a centrarnos un poco en la parte de la coordinación. Sin embargo, ha de entenderse que no solo se desarrolla la coordinación, sino también el equilibrio y otras capacidades coordinativas importantes desde el entrenamiento. Entonces, diferentes actores hablan y manifiestan que la coordinación en general es una capacidad indispensable para la vida de todo ser humano. Esto, digamos que es esencial que se aprenda, es esencial para la vida del ser humano poder coordinar y determina de manera significativa la efectividad de sus acciones y comportamientos motrices. Es como el resultado del aprendizaje de la coordinación que vivimos durante cada etapa de nuestras vidas. Estas dependen de la armonización de todas las fuerzas externas e internas corporales, teniendo en cuenta todos los ejes del movimiento del aparato motor para resolver adecuadamente una tarea propuesta. Este es uno de los principales puntos y es de los más claves del por qué el patinaje y desde el abordaje metodológico que hemos realizado en la materia y en la asignatura, el poder observar cómo el patinaje nos va a poder ayudar a que la capacidad de coordinación como capacidad indispensable pueda verse lo mejor preparada para responder a todas aquellas tareas
que desde el sistema nervioso y desde el control motor y el aparato locomotor podemos realizar nosotros como seres humanos. También les comentaba yo hace un par de sesiones atrás que es muy importante que el niño conozca desde todos los ángulos y desde todas las perspectivas que el deporte, que la enseñanza, que el desarrollo motor y la maduración también puede tener muchos caminos para poder lograrlos, ¿no? Y no solo especializándose en un deporte, sino poder generar muchas alternativas y generar muchas macroestructuras que puedan ayudarle mucho más al desarrollo individual. Aquí les traigo un poco el marco referencial desde distintas publicaciones científicas y que han tocado o que han realizado investigaciones teniendo en cuenta el patinaje. Algunas han hablado del patinaje artístico, pero hablan del patinaje como tal y lo han comparado potencialmente con otras capacidades y se han observado mejoras significativas desde el punto de vista del entrenamiento. García en el 2013 y López en el 2003 mencionaron que existe una influencia del entrenamiento de las capacidades coordinativas en edades escolares sobre el reconocimiento de la competencia motriz, esto teniendo en cuenta el patinaje, ¿no? Entonces, cuando se entrenan las capacidades coordinativas, el chico o la chica, el niño o la niña van a tener un reconocimiento mucho más grande de lo que es una competencia motriz. El desarrollo, como el correr, el caminar, el saltar, el que ellos reconozcan que lo que están realizando es una competencia de carácter motor. Existe una relación bastante grande, y esto lo dijo Rosero en el 2012, sobre la agilidad y la coordinación del entrenamiento del patinaje. Por otro lado, Sparrow y Noble en el 94 mencionaron que eh, cuando uno realiza patinaje, los cambios en la coordinación de brazos y las piernas, también existe un aumento gradual de la velocidad. Entonces, vamos desde la capacidad coordinativa, hablamos de la agilidad en el segundo punto, y ahora estos autores nos mencionan que existe un aumento gradual de la velocidad. Entonces ya hemos tocado tanto capacidades coordinativas como una capacidad física ahora desde el punto de vista del entrenamiento de una sola disciplina, que es compleja, que es bastante multifacética, que tiene muchas variables desde el punto de vista coordinativo y también motor, y es una herramienta bastante útil que serviría mucho como estrategia pedagógica, que es la idea, ¿no? de esta sesión. Otros autores han mencionado que existe una influencia de la posición de inicio en carreras cortas de patinaje de velocidad con el orden de llegada. Aquí hacemos un abordaje más desde el punto biomecánico y desde el punto técnico, ¿no? Si existe una mejora y un perfeccionamiento desde la técnica, va a afectar mucho el rendimiento a la hora de la competencia. Este sí es mucho más específico, un estudio mucho más específico llevado al patinaje, pero llevándolo a otros deportes, eh, la técnica la enseñanza de una buena técnica va a mejorar mucho el rendimiento, ¿no? Pero desde el punto de vista técnico, hay una variable que es mucho más importante. La técnica tiene que ver mucho con la coordinación de los segmentos corporales, el aprender a ubicar el cuerpo, tiene que ver con la coordinación temporoespacial, el saber dónde está situado el niño o la niña dentro de un espacio o un tiempo, y también la ejecución de dichos gestos tiene que ver mucho con la coordinación, ¿no? Entonces, la base de todo deporte, diría yo, inicia allí, ¿no? En la coordinación, en el entrenamiento de esas, en el brindarle al niño o al muchacho muchas más experiencias desde el punto de vista deportivo. Existe la asociación entre los niveles de coordinación y la velocidad de reacción. Hablamos de un tipo ya de velocidad, pero observen eh, la relación nuevamente entre lo que es la coordinación y en este caso la velocidad de reacción. Esto dicho por Da Silva en el 2003.
López en el 2010 y colaboradores mencionan que existe la relación entre la capacidad de equilibrio y el rendimiento deportivo. Lo mencionaba eh, Brandon en su explicación del artículo pasado. El balance no solo para evitar lesiones, sino en la mejora del rendimiento deportivo. ¿Mm? Entonces, ¿cuántos aquí entrenamos el equilibrio en nuestras clases o en nuestras sesiones? ¿Cuántos aquí entrenamos la coordinación? Probablemente entrenamos la coordinación, pero entonces aquí nos vamos desde uno a lo específico, ¿no? Tiene que entrenar técnica, no, tiene que entrenar táctica. Sin embargo, dejamos muchas cosas por fuera que son importantes durante el desarrollo y el crecimiento del niño. Existe una asociación entre la técnica y la velocidad. Esto es indispensable y creo que es lógico, ¿no? Una buena técnica necesariamente implica eh, ahorro energético, ¿sí? Una buena técnica implica una mayor efectividad del gesto, por ende un menor gasto energético y puede favorecer la velocidad, ¿no? Aquel que corre mal, aquel que no sabe correr, aquel que no tiene una buena técnica de la carrera, pues simplemente va a llegar de último. O puede llegar de primero, pero va a llegar más cansado, ¿no? Eso es de la economía, de la carrera. Entonces, desde este marco referencial, poderles hacer entender desde el punto de vista de las distintas ventajas y posibilidades que puede encontrarse uno a la hora de aplicar un entrenamiento de tipo o con la disciplina patinaje, ¿no? También lo pudimos observar en el artículo de Brandon, que es como el más específico y el más relacionado con esto, pero desde lo que pudo hablar Diana, de lo que habló también Rafael, el patinaje como una gran o un deporte referencia que puede ayudarnos a mejorar muchas capacidades en el niño. Eh, la educación física y la cultura física tienen unos objetivos, ¿no? O las ciencias del deporte y la actividad física. Digamos que la recreación es transversal a esas tres, a la educación, al deporte y a la actividad física. Pero nosotros lo que buscamos con con esta actividad o con esta profesión es poder no solo promover estilos de vida saludables y activos, sino que el chico tenga la posibilidad desde el punto de vista socioafectivo de tener mejores relaciones, de que a partir del movimiento él conozca y tenga en cuenta y tenga presente que su cuerpo debe cuidarlo y que a partir de allí también puede generar aprendizajes, distintos aprendizajes que le van a servir para el desarrollo, ¿no? Esto como objetivo. ¿Esto qué relación tiene con lo anterior? Y es poder observar que nosotros como entrenadores tenemos un papel muy fundamental en el desarrollo de, en el desarrollo de los individuos. Ahora, aquí les traigo un resumen desde varios autores también para que podamos observar. Esto es más también tanto del patinaje como de otras características, ¿no? En el texto de metodología global como proceso de enseñanza, aprendizaje y entrenamiento de los fundamentos básicos del patinaje, Vera Lozano y Zapata nos aportan que el patinaje es un deporte que requiere gran coordinación para el desarrollo de sus movimientos y del dominio del cuerpo sobre el patín. ¿Y esto qué relación tiene con lo anterior? Que como disciplina nos va a permitir una mayor exposición a variables relacionadas con la coordinación y el balance también, que le van a permitir un mejor desarrollo de movimientos y del dominio del cuerpo al niño. En otro título, Rapún, Castellar y Pradas nos mencionan que el patinaje puede resultar una experiencia educativa innovadora que posee unas interesantes posibilidades pedagógicas para desarrollar la motricidad. Además, se relaciona con un área del currículum de educación infantil. Este estudio fue llevado a cabo en España, en donde está incluido como área del currículum de educación física el patinaje.
Aquí estamos años luz, ¿no? Para que hagamos patinaje en el colegio. Sin embargo, como estrategia pedagógica es interesante y mucho más en el desarrollo de la motricidad. ¿Cómo desarrollamos nosotros la motricidad? A partir del juego, ¿no? Hace muchos años teníamos la posibilidad de tener una gran cantidad de variables desde el punto de vista motor y desde el punto de vista de muchos juegos, ¿no? Tenemos la oportunidad de cualquier objeto o cualquier situación de juego que se nos presentara, pues nos la pasábamos mucho más tiempo en la calle, mucho más tiempo jugando y teníamos mucha posibilidad de irradiar y teníamos muchas posibilidades desde el punto de vista del juego y la recreación de desarrollar mucho más las capacidades motrices o la motricidad. Hoy en día eso ha disminuido mucho con la llegada de la tecnología, bueno, con el avance. Ahorita eh, la pandemia ha aumentado más tanto los riesgos en cuanto a la actividad física y la salud, sino también desde el punto de vista motriz y el desarrollo de las capacidades de los muchachos, ¿no? Bermúdez en el 2010 menciona que el patinaje artístico, este ya es un poco más, eh, otra de las clases o clasificaciones del patinaje, es un deporte de especialización temprana que aporta a los niños y niñas una correcta postura y aprendizaje de la direccionalidad. Qué importante es enseñarle a los muchachos una correcta postura, ¿no? Desde el punto de vista ergonómico, desde el punto de vista de la salud y de los beneficios que para ellos va a traer una buena postura, ¿no? Y la direccionalidad, bueno, tiene que ver un poco o tiene relación con las lateralidades. El poder yo ser consciente de dónde estoy y de cuáles son desde el punto de vista cardinal, las direcciones que puedo tomar o puedo tener. Eh, en otros libros, ya no tan estrictamente relacionados con el patinaje, se menciona que la motricidad interviene en los aspectos de la vida cotidiana de los seres humanos y aporta tanto coordinación motriz como reforzamiento del control motor asociando varias percepciones. Control motor, hablamos de todas esas manifestaciones al nivel del sistema nervioso central y periférico que nos permiten desde el punto de vista de las señales y la sinapsis, ¿no? Esto que hablamos de la plasticidad, qué importante es el desarrollo de la plasticidad o de la neuralgia en los muchachos, en los niños, en todas esas experiencias, como lo dice ahí, de la vida cotidiana de nosotros los seres humanos que aportan a nuestra coordinación. No solo es fútbol, no solo es un tipo de deporte, sino poder brindarles muchas alternativas. Eh, Rodríguez en el 2018 mencionó que el aprendizaje de las habilidades motrices básicas es esencial para el desarrollo físico de los niños y las niñas y que estas acciones se trabajan a partir de ejercicios para mejorar la motricidad. Vuelvo y juega. Las habilidades motrices básicas son esenciales para el desarrollo físico, para el desarrollo de la vida, ¿no? El caminar, el correr, el saltar, el ejecutarlo de las maneras más adecuadas, le van a permitir, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la ciencia y de las referencias que existen, una mejor calidad de vida. Por último, Cuellar y Rodríguez mencionan que la estrategia instructiva, el alumnado realiza lo que el docente diga. Entonces, la estrategia participativa se da más autonomía a los niños y las niñas de participar en la actividad y la estrategia emancipativa del alumnado necesita un conocimiento previo para involucrarse. Eh, Más que este aporte que nos da este texto es las estrategias de enseñanza y organización de la clase en expresión corporal. El patinaje como una estrategia, es la conclusión. El patinaje para poder llegar a- al cumplimiento no solo de los objetivos que tenemos como educadores y como científicos del deporte y de la cultura física, sino de poder permitirle desde las distintas clases, sesiones y participaciones que tengan los chicos en los distintos deportes, tengan las mayores posibilidades y variables desde el punto de vista del aprendizaje.
y que nosotros como futuros profesionales podamos abarcar eh, muchas de las necesidades que los niños y niñas requieren. Y el patinaje es una perfecta estrategia y herramienta que puede ser colocada allí para el cumplimiento de esos objetivos que nosotros tenemos como carrera y profesión. Hace un par de meses atrás vimos esta gráfica del modelo de desarrollo, ¿no? En donde es muy importante las habilidades eh, primarias o las habilidades necesarias, ¿no? Para el desarrollo y el crecimiento. Entonces, hicimos un abordaje eh, desde cada una de las edades y si ustedes se dan cuenta, el tipo de adaptación al entrenamiento que existe en las primeras edades o en los primeros ciclos de vida son predominantemente neurales. Y es aquí en donde entra todos y cada uno de los aspectos que nosotros acabamos de ver. Entonces, cuando hablamos de predominantemente neural, es que hay una predominancia, valga la redundancia, de todos los aspectos del sistema nervioso central, en donde se generan sinapsis, en donde se generan conexiones eléctricas y hormonales, en donde se generan conexiones de tipo motor, en donde se generan todas esas sinapsis, todas esas plasticidad, todo ese aprendizaje es aquí, en estas edades. Y es por eso que nosotros, desde el punto de vista del entrenamiento, además de las cualidades físicas que son necesarias, el poder trabajar tal y cual nos los mencionan ellos, todas las habilidades motrices básicas, todas las capacidades coordinativas, pero también desde el punto de vista del entrenamiento y como estrategia, poder nosotros brindarles no solo un deporte, sino muchas variantes a la hora del entrenamiento. Entonces, eh, en ese orden de ideas, muchachos, eh, mm, como no sé si tengan alguna pregunta, duda sobre esto o algún aporte. No, profe, no, ninguno. Listo, muy bien. Entonces, les voy a dejar una pequeña tarea. Ya habiendo visto esta sesión, habiendo ustedes expuesto y teniendo en cuenta cada una de las líneas que pudimos nosotros observar aquí, yo les voy a dejar un material complementario que les va a servir para la construcción de su tarea, pero es importante que tengan en cuenta lo que hemos visto, ¿no? Entonces, lo que van a realizar es una sesión de entrenamiento. ¿Listo? Esa sesión de entrenamiento eh, va a estar dirigida, obviamente, al patinaje, ¿sí? Pero yo sé que aquí cada uno maneja un deporte en específico, ¿no? Entonces, Diana futsal, Brandon creo que está con el ciclismo y otros aspectos así, ¿no? Entonces, ¿cómo me serviría a mí, desde el punto de vista de mi propio deporte o de mi propio entrenamiento, una sesión de entrenamiento de patinaje? ¿Sí? Entonces, van a diseñar una sesión de entrenamiento de patinaje, obviamente teniendo en cuenta una edad, ¿listo? En este caso, estamos hablando de las edades formativas, ¿listo? Entonces, van a plantear una sesión de entrenamiento en donde tengan en cuenta todo lo que hemos visto hoy y hasta ahora, desde el punto de vista de la enseñanza. Nosotros tuvimos una sesión por allá arriba en donde hablamos de esas fases y de qué era lo que predominaba en esas sesiones. Pueden hacer unos ejercicios con patines, otros ejercicios sin patines. Bueno, la idea es que identifiquen y se las ingenien con la preparación de esta sesión de entrenamiento. Necesito que esa sesión de entrenamiento tenga obviamente
todo lo que tiene que ver con materiales, obviamente los ejercicios, cada una de las partes del entrenamiento, el calentamiento, la parte central y la parte final, ¿listo? Que haya una retroalimentación, obviamente que tenga un objetivo, la sesión, ¿cuál es el objetivo de la sesión? ¿Sí? Si el objetivo es eh, mejorar o no sé, reconocer o aprender a caer o mejorar el equilibrio, no sé, ustedes lo determinarán allí. Debe tener obviamente una secuencia, ¿no? Y un orden lógico. Ejercicios, traten de buscar ejercicios bastantes, ¿no? Para que puedan tener ustedes también allí una herramienta de ejercicios, ¿no? Una pequeña fuente de ejercicios. En Excel, por favor, esa sesión. Necesito también que coloquen, desde lo que hemos visto, eh, a ver si se me olvida por aquí. No, yo creo que eso, ¿no? Entonces, la sesión de entrenamiento lo más creativa posible, lo más entendible posible, que dado el caso, si podemos tener nuestras sesiones prácticas, podamos realizar estas sesiones que ustedes que ustedes van a realizar, ¿no? Eso si se llega a dar la posibilidad, ¿no? Entonces, que esa sesión de entrenamiento quede bien chévere. Ojalá aborden muchos aspectos coordinativos. Ojalá sea muy variada. Y listo. Eso básicamente sería todo. ¿Quedó entendido? ¿Hay dudas? Profe, la verdad, ¿me escuchas ahí? Sí, ¿Perdón? profe, ¿me escuchas? Sí. Ah, ok. Es que no entiendo bien. La sesión de entrenamiento va a ser toda escrita, sí. No. No se sabe todavía. O No, no, sea, no, es que no es sobre el trabajo, pues que eso aquí que lo último que era todo con Excel. Entonces entiendo que la sesión de entrenamiento es toda escrita. no, más que práctica es que la diseñen en Excel. O sea, que la sesión se diseña en Excel. Ah, ok, entonces es una sesión escrita, ¿sí? Es lo que Sí. O sea, entiendo. la sesión es escrita. O sea, ustedes van a diseñar la sesión. eh, si le pueden poner imágenes de los ejercicios, bueno, especificar muy bien, ¿no? Una sesión de 2 horas de entrenamiento de patinaje, ¿vale? Que tenga en cuenta cada uno de los aspectos que pudimos charlar hoy en la sesión, desde el punto de vista coordinativo, pueden hablar, pueden trabajarse ustedes el equilibrio, pueden trabajar, no sé, ustedes ingéniensela en esa sesión, ¿vale? Ah, ok, ok, Y ya. esa sesión nos va a quedar allí como herramienta pedagógica y también didáctica, por si dado el caso, nos toca vernos presencialmente para hacer prácticas, aunque lo dudo, pero pues ya ustedes van adelantando allí esta tarea. Listo, profe. Entonces, muchas gracias muchachos, les deseo feliz tarde y nos vemos la Igualmente, próxima profe, gracias. clase con examen. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale, estudien. Hasta luego, profe. Vale, hasta luego.